Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, como todos los jueves. Paulina Álvarez desde la Ciudad de México. Eduardo Chaveros el día de hoy no nos pudo acompañar. Pero antes de presentarles el tema y el participante de estos dos segmentos, que la verdad es muy interesante, yo quiero mandar saludos a Aguascalientes, uno de nuestros grandes seguidores, y ha colaborado también con nosotros. Nos pregunta, ¿qué noticia tenemos de los 5 agentes aduanales que el gobierno federal les canceló la patenta por incluir en presuntos actos ilícitos? Mi querido amigo, ya también tengo algo de información al respecto, pero Tiempo Logístico siempre se ha dado la tarea de ser muy responsable en esos sentidos y vamos primeramente a tener los datos más fidedignos para que podamos comentarlo, y no nos gusta dar alguna primicia en donde podamos después salir rasurados, y este tema lo vamos a llevar más adelante, te lo podemos asegurar. Y bueno, y mandan saludos para Malina G. López Velarde en Aguascalientes. Ok, pues les comento qué tenemos, si a Paulina me lo permites. Vamos a hablar de los cruces interoceánicos y el dominio de las líneas navieras de Oriente. Un periodista, un investigador y un buen amigo, el doctor Hugo Gómez Smith. Bienvenido, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos allá por Manzanillo. Buenas noches, Paulina, doctora, ¿cómo le va? Aquí estamos a sus órdenes sobre este tema. Como yo te decía, vamos a presenciar apenas en esta batalla que está iniciando entre China y Estados Unidos. Estamos en los preparativos, estamos en el calentamiento. Y uno de los puntos esenciales en esta guerra precisamente va a ser el dominio de esos cruces interoceánicos, de que pues son puntos clave para lo que es toda la gran logística de transporte, donde hemos llegado en la actualidad nosotros a conformar ya un escenario donde las líneas navieras que dominan pues prácticamente tienen el control de toda la cadena logística, son las líneas navieras de Oriente, ¿no? Son los que tienen el sartén por el mango, mi querido amigo. Pues es que son los que tienen más barcos realmente, son los que tienen, no son los más grandes, porque las grandes es la MSC y la MES, pero en cantidad de buques. Fíjate, paradójicamente, la UNCTAD acaba de sacar su estadística, 2024, y el país que más barcos tiene es Grecia. Grecia es el país en porcentaje que mayor de la lista de hoy tiene mayor número de barcos, pero abajo de ellos está China. China tiene el otro porcentaje, le sigue Japón, Corea y luego todos esos países, Singapur, todos los que tienen... Esa historia inició con los onazis, esa fortaleza que empezó con los griegos. Dado en el clavo con ese principio del naviero que nace en Grecia por tradición histórica. Bueno, te voy a aclarar una cosa. Onassis era un pillo, Onassis fue un naviero que se aprovechó, fíjate, la historia de Onassis es una historia novelesca, porque Onassis se hace naviero escuchando conversaciones. Él trabajaba de telefonista, era telefonista en las noches y empezó a escuchar conversaciones de navieros, claro, y fue aprendiendo mucho del negocio. Después su hija fue la primera dama de los Estados Unidos con pues Kennedy. Se casó, fue su mayor tragedia, ¿eh? Sí, claro. Haberse casado con esa, pues es que ella nunca le hizo caso. Realmente lo agarró como caja registradora, ¿no? Pero es una historia, sí, porque él decía, ¿no? Pues Onassis mismo decía que era su mayor error, el mayor error que había cometido en su vida fue haberse casado con Jacqueline, con Onassis, porque era una caja registradora para él, era una mujer imparable que le gastaba su dinero a un ritmo. Pero el Onassis naviero que dices tú no se hizo rico con este tema de los barcos. Onassis era contrabandista, aparte lo acusaron mucho de haber transportado a los nazis que huyeron, porque él vivía en Argentina, él tenía su nacionalidad, era argentina, tenía doble nacionalidad. Primero era apátrida. Cuando él se fue a Sudamérica, se fue en calidad de apátrida. ¿Por qué? Bueno, pues porque Esmirna, el lugar donde había nacido, tronó, lo quemaron después de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando él se va con un pasaporte de apátrida que extendían en aquel tiempo la Liga de las Naciones. Entonces llega a Argentina en la miseria. Y él juró que nunca iba a volver a ser pobre, porque él era rico. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Digo, sí, bien interesante. Para que le dediques un programa. Sí, claro, eso está bien interesante. Pero vamos a entrar a materia. Vamos a entrar en materia con este tema que tenemos en la actualidad.
Pero Grecia, por eso te digo, Grecia, Sí. el naviero en Grecia es naviero por convicción, no por conveniencia. Nacen navieros y son familias de navieros, hay toda una tradición. Pero lo que está pasando ahorita, ya volviendo al tema de actualidad, Sí. es bastante importante por la guerra esta y porque China está por dejar el canal de Panamá. China ya se está mudando al sur. Acaba de, en noviembre, veintitantos de noviembre, el presidente de China le dio el banderazo al puerto de Chancay. Y eso abre una ruta ya directa por Brasil, que es un cruce interoceánico que China va a invertir muchísimo dinero, muchísimos recursos en infraestructura en toda esa ruta, porque hay un ferrocarril de doble vía que van a abrir ahí para poder transbordar hacia el Atlántico. Entonces ya la ruta de la seda que habían pensado por Manzanillo, pues yo creo que ya no, muchas oportunidades. Aquí en México ya, pues mucho se descuadra de lo que habían pensado que podía ser por el istmo de Tehuantepec y todo esto, ¿no? Prácticamente lo deja muy, muy, muy al margen para tráficos quizás regionales, ¿eh? Yo siempre lo he comentado. Bueno, pero perdóneme por interrumpirlo, pero a pesar de que para mí fue algo certero de Obrador en cuanto al istmo de Tehuantepec, al corredor interoceánico, pero tiene un límite, no puede Pues no, competir, o sea, con Panamá en ese sentido. Digo, podrá tener un límite y llegará a tope en algún momento. pues lo que pasa que es un cruce que depende de un ferrocarril pequeño, o sea, el ferrocarril no es un super ferrocarril, ¿no? Acuérdate que medio se compuso el ferrocarril, se le medio invirtió para poder hacer unos cruces ahí, pero hablar de ritmos así sostenidos de mercancía, que el ferrocarril pueda estar en un tráfico intenso, desembarcando y embarcando, pues por costos, como te he comentado yo, las líneas navieras, el transbordo lo usan únicamente como último recurso, Sí. porque les incrementan $1,000 por contenedor el transbordo. Entonces, pues se vio ahora con la pandemia. Pero con la ahorran sequía, tiempo. se ahorra tiempo, puede haber ahí un Y balance. ahí es en donde hay un balance. Por eso hay Sí. un balance ahí, en ese tiempo que se ahorra y en los $1,000 que incrementa, ¿no? Eso evidentemente que es parte de la estrategia, al que le convenga, ¿eh? Claro. Ahora yo siempre les he preguntado a la gente del gobierno, México, ¿qué gana con el cruce interoceánico? O sea, ¿qué gana? O sea, siempre les he preguntado que los tráficos de transbordo pues son muy convenientes para privados, pero como gobierno nosotros, ¿qué ganamos? Porque es un punto que transborda mercancía que a lo mejor no va a ser para ti. O sea, es para terceros países. Vamos a pensar hipotéticamente que funcionara, hipotéticamente hablando. ¿Para quién es esa mercancía? Pues es para la costa este o para Sí. otros tráficos, Sí. porque para México no. Es un tráfico que lo que dejaría a nosotros únicamente pues es ahí los servicios portuarios, ¿no? Que será, y las tarifas por ferrocarril y lo que se vaya a ganar ahí, que no, eso no es el gran negocio. Yo siempre he planteado como académico que un puerto es un instrumento del comercio exterior del país. Eso es una premisa sobre la cual se construye un puerto, ¿eh? Un nodo Y logístico nada más. es un nodo para el comercio Sí. internacional tuyo. Pero ya si empieza como esta nueva jerarquía de puertos que se ha organizado alrededor de la logística, estas grandes empresas de logísticas que son las que compran terminales, porque ellos son los que las compran, como la MERS que tiene en Manzanilla, en Lázaro, como sea, son puntos de transbordo para ellos. Pero yo como país, hacer un puerto de transbordo, pienso, bueno, ¿y qué voy a ganar yo? Claro. Además de la enorme contaminación que me significa este tráfico intenso por ferrocarril, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Ahorita que lo que comentaba usted, que China no va a salir las líneas navieras de aquel lado van a salir del canal de Panamá. ¿Usted considera que habría que reestructurar las empresas, las compañías importadoras, exportadoras, tendrían que reestructurar sus rutas? Evidentemente que cada quien como te acabo de mencionar, estamos viendo el inicio, apenas la apertura, haz de cuenta, de algo que ni siquiera estamos previendo que va a pasar. Porque Estados Unidos no tiene barcos, es un país que no tiene buques, pero los chinos, por lo tanto, lo que es su Costco, que es su línea más grande, ellos se van a polarizar inmediatamente por allá. Entonces todos los clientes, toda la gente que tenga, pues tendrá que reconformar su logística y ver hasta dónde le conviene los tiempos, hacer cálculos nuevamente, porque te digo, esto es cosa de empezar a calcular y hacer proyectos
¿verdad? De qué es lo que, y qué tipo de mercancía, ¿no? Por ejemplo, los chinos hablan de sacar todo el acero de Brasil por ahí, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Brasil vende acero, ¿no? Y luego compran por ahí ciertas manufacturas, granos, etcétera. Brasil es un gran productor en muchos aspectos, pero todo eso que es graneles y todo va a salir por ahí. Ellos hablan de una disminución de los tráficos de $20 de tonelada que cuesta en el flete, se va a disminuir a 12 por esa vía. Entonces es muy conveniente. Es muy conveniente y los clientes lo van a ver así, van a empezar a hacer sus análisis, sus costeos de esta nueva ruta. Es una nueva ruta, es como cuando se abrió el canal de Panamá. Doctor, en cuanto a todo este tema, tal vez me salga un poquito de la ruta, pero con su vasto conocimiento, una pregunta que me es necesaria hacerle en este momento es, el movimiento terrestre de las mercancías, en este momento, por así decirlo, para el transporte terrestre federal en el puerto de Manzanillo, en este momento ha tenido cierta disminución. Muchos tenemos la creencia de que pronto se va a recuperar. Con todo este fenómeno, ¿usted qué opina al respecto? Pues mira, esto obedece mucho a que ya se dejó de comprar a China. ¿Sí? Obedece a que el país está cambiando. No es porque en las circunstancias de la incertidumbre de esta guerra arancelaria de Trump. No, pues bueno, es parte, pero mucho obedece también al cambio de proveedores, ¿eh? A este giro que está dando la política comercial en el mundo y al que están detenidos. O sea, estamos en un impasse viendo a ver qué va a pasar. Está detenido el comercio, el país está creciendo a 0.2%, eso es, si no, pues por no decir cero, ¿eh? Entonces, eso el indicador de crecimiento económico es en los puertos. Un puerto es el indicador económico del crecimiento de un país. Entonces, así en medida de cómo se refleja ese tráfico, es como se está consumiendo, ¿eh? Porque pues Manzanillo es una zona de abasto bastante importante para una región del Bajío, toda esa zona importantísima económica que tenemos ahí. El mayor puerto de movimiento contenerizado, doctor. Sí, pero el movimiento está ahorita en carga negativa, ¿no? O sea, y quizás vamos a ver mayor impacto, porque esta apertura también va a golpear a Manzanillo, ¿eh? Mucho de lo que se va a dejar de mover, pues también va a girar por allá, por este lado. Le digo, pero no se puede prever qué cargas, qué tipo de mercancías, pero se tienen que estar haciendo análisis de qué es lo que va a pasar. Es una nueva ruta y bastante importante, ¿eh? No, desde luego, así como usted nos lo está planteando, esto pues da mucho que hablar, hay mucho cuestionamiento, pero también en mi caso y en mi personalidad no me permitiría hacerles determinadas preguntas que en este momento no quisiera yo generar alguna especulación al respecto, sino que posteriormente con bases poderlo dialogar personalmente con usted en este mismo programa. Ahorita nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar a continuar con toda esta charla. El siguiente segmento, evidentemente, va a estar usted con nosotros. Paulina, ¿nos vamos al corte? Vámonos al corte, Paco. No le cambien, seguimos en Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Agradecido, por supuesto, con todos los que nos están escuchando. Paulina Álvarez desde la Ciudad de México, Francisco Tobar, su servidor aquí en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y el doctor Hugo Sergio Gómez Smith, quien nos acompaña para ver este tema que hemos estado platicando desde el segmento pasado. Doctor, vamos a desarrollar este segmento y platíquenos un poco de este tema del dominio de las líneas navieras de Oriente, que es importante estar con toda la información al respecto de lo que está sucediendo. Mira, Paco, lo que pasa que desde la época de los 90, esta mudanza, le llamo yo, de los intereses navieros de América y Europa hacia Oriente, fue un movimiento natural que se vino dando en todos los mercados. Cuando los chinos, los constructores navales de Corea y todos ellos empezaron a crear estos enormes astilleros y empezaron a fabricar barcos de magnitudes, pues mucho del poder se fue vendiendo, ¿eh? Se fueron vendiendo principalmente por la flexibilidad laboral que existe en esos lugares y porque muchos de los países europeos como Estados Unidos no querían, los navieros gringos, pues no pueden establecer
una línea naviera con bandera norteamericana, los costos son terribles. En Estados Unidos, los impuestos. Entonces, todo esto se fue polarizando desde los 90, pero con un crecimiento natural de alianzas. Primero fueron alianzas, las grandes alianzas entre pequeñas líneas que se fueron comiendo unas a otras, se fueron comiendo hasta formar estos conglomerados enormes de que 10 líneas navieras muevan el 65% de la carga mundial de contenedores, ¿no? Entonces estamos hablando de una concentración que existe ya, que es un poder enorme sobre el mercado internacional de mercancías, ¿no? Porque pues ellos ponen las rutas. En un momento determinado se salen de un lugar, se van a otro, y ha habido mucha queja, ¿eh? A mí me ha tocado estar en foros en Europa y en Sudamérica de países que han invertido enormes cantidades en sus puertos y las líneas navieras se mudan inmediatamente cuando hay otro puerto de interés que les brinde mejores condiciones. Entonces, esa es la cuestión que existe aquí con esos grandes consorcios, que no existe una, pues no le llamo lealtad, ¿no? Sino, pero cómo un país logra fidelizar esos tráficos, ¿no? Y ellos son los que tienen, como China, ahorita que va a haber todo este cambio. ¿Quién va a poner las nuevas rutas? Pues Costco, los que tienen el poder de cruzar, y si te quieres mover por ahí, pues sus barcos están ahí, ¿no? Pero te vas a tener a sus condiciones, ¿no? Entonces, es una desesperación por Estados Unidos, porque ahorita se dan cuenta que cometieron un verdadero error al no tratar de participar con alguna naviera internacionalmente y participar en ese mercado naviero. No existe, tú lo ves, y en los 10 países, Estados Unidos no existe. En todos los países de América Latina no hay líneas navieras internacionales. Y en Europa, pues las que existen ahí están controladas y sujetas también al corporativismo con estas grandes líneas navieras. Entonces, es un poder tremendo que se les ha concedido. Son oligopolios, no son monopolios, son oligopolios. Bueno, y esto es un fenómeno que en cierta forma, de acuerdo a lo que usted nos estaba comentando, afectaría. No es que estemos hablando exclusivamente de los puertos mexicanos o del puerto de Manzanillo, Colima, a todos los puertos del mundo. Pero mira, te voy a decir una cosa, que viéndolo fríamente, este sistema que se creó, oligopólico si tú quieres, de ese nivel de concentración que se tiene de los espacios marítimos, ha logrado disminuir en un gran porcentaje los fletes marítimos. Yo me acuerdo cuando empezó esto en los años 90, porque yo estaba estudiando mi maestría en ingeniería portuaria, y se vio el primer cambio cuando Zedillo, precisamente, que él quitó todos los apoyos, y estábamos en un foro discutiendo ese tema, y el coordinador de puertos era Pedro Pablo Cepeda Bermúdez, que después, por cierto, tiene algunos intereses ahí en Manzanillo. Algunas terminalitas son de él ahí en Manzanillo. Entonces, él era coordinador de puertos y se le reclamó eso y sacó un documento que le había dado la presidencia donde decía que el gobierno mexicano no estaba interesado en promover la industria marítima, que eso no era interés, y era Zedillo, que él no estaba interesado. ¿Por qué? Que falta de visión. Pues él fue el que terminó con la Marina Mercante en México, ya que está en boga el señor hablando de ciertas cuestiones, él fue el que acabó con esto, porque terminó, le puso el último clavo. Y de plano, se nos dijo a los que estábamos ahí que el país no estaba interesado en promover el tráfico internacional, que nos concentráramos en Pemex, que era lo que dejaba, y en el tráfico local, pero jamás íbamos a ver ya una línea naviera internacional, y lo cumplieron, totalmente cumplido, porque pues entramos a la OSD, y cuando entramos a ese círculo selecto de países, entramos a someternos a condiciones de esas líneas, que el armador, el comerciante y el importador estaban libres de escoger la línea naviera y que teníamos que aceptar todas las condiciones sin reservas de cargas de ningún tipo para esos países, salvo la de cabotaje. Y entonces ahí se acabó todo esto. Entonces esas líneas navieras lograron, ahora ahí va el lado positivo, con eso se logró abatir de 3.500 casi $4,000 que había por contenedor en aquel tiempo, de Manzanillo Oriente a $1,500, que nos dijeron sus economistas que esa era la función de la economía, que el consumidor comprara bienes baratos. Si había marina o no había marina mercante,
no era relevante. Lo relevante era que usted y yo comamos esto barato. No, y efectivamente lo cumplieron, ¿no? Porque empezamos a ver, sí, muchas mercancías y todo, y hay que reconocerlo, ¿no? Ese sistema oligopólico de concentración de poder de las líneas navieras, de los espacios, porque nacieron los navieros que no tienen barcos. Paradójicamente, se llaman no un vessel car carrier, o sea, que no son propietarios, que compran espacios. Yo te puedo comprar 1000 teus en tu barco. ¿A poco tú crees que los 20,000 contenedores que carga un barco de esos lo llenan? No, venden, fraccionan los espacios y los venden a lotes. Dígame. ¿No considera usted que debería de estar esto más regulado? ¿Debería de haber algún organismo que regulara más esta parte? Porque yo creo que a veces sí es un abuso. O sea, uno como importador, como exportador, a veces no tienes como muchas opciones y literal abusa. Pero te estoy diciendo que ellos son los que ponen las condiciones por el poder que tienen. Simplemente te van a decir, pues si no te gusta, oye, pero es que no tengo otra opción. Exactamente, así funciona. Somos un oligopolio y no te queda de otra. Entonces, a los países que no tenemos gran movimiento de mercancías, transferimos muchos costos en vacío, porque, por ejemplo, mucho de lo que mueven las líneas navieras es vacío. O sea, un país que no exporta muchos productos terminados como México, absorbe gran cantidad del costo por la operación de contenedores vacíos, porque regresan vacíos, pero aquí los tienes almacenados, hay todo un movimiento, ¿verdad? Pero no se llenan, se regresan vacíos, porque el país no importa muchísimo, pero no exporta gran cantidad de producto terminado. Nosotros exportamos a lo mejor, pues son la maquila por el norte, pero mucho producto terminado con agregado tecnológico, etcétera, no. México no exporta tanto. Entonces, ese poder se lo ha concedido, inclusive el mismo Estados Unidos, modificaron la ley de oligopolios para darle entrada a ese sistema. ¿Y qué? Pues es el que mueve la carga del 65% de la carga del mundo, esas 10 líneas navieras. Entonces dices tú, oye, pues, pero no son 10 líneas navieras, tienen como 6 o 7 servicios acumulados. Puerta a puerta, ellos tienen todo el control. Ferrocarril, almacén, todo lo que tú quieras. Porque, ¿qué sucede? En realidad, el transporte marítimo es una demanda derivada del comercio. Y si el comerciante dice, yo nada más quiero un solo costo de todo, quiero tratar con una sola persona, bueno. Entonces nacieron esas líneas, esas grandes empresas, 2PL, 3PL, que se llaman Pari Logistic, que tienen pues el control de todo, de toda la cadena. Entonces, pues como usted como exportadora, ¿qué va a hacer? Y es más, mucha gente está feliz con ese sistema, porque se quitaron la logística de sus empresas. Ya se la tienen concesionada a ellos, que les mueven toda la carga. Usted no haga nada, nada más dígame dónde hay que recogerla. Y ya. ¿Quién no va a estar cómodo así? Pero ese es el sistema. Si le conviene o no le conviene, como usted dice, es que no tengo opciones. Exactamente. Estamos en un callejón sin salida, ¿no? Vaya, pues ese tema de Zedillo con una circunstancia de verdad que totalmente pues él fue desprotegido nos dejó en este sentido que... él fue, exactamente. ¿Te imaginas, doctor, si no hubieran cometido esa barbaridad en ese momento, cómo estuviéramos ahorita si se le hubiera dado continuidad? Él debió haber puesto un paquete de beneficios para los navieros, que había en aquel entonces algunos que fueron a pedir. Y el cabotaje. Fríamente dijo que no, que el transporte marítimo era una de las actividades que se iba a ceder. Así de sencillo, que México no estaba interesado. Bueno, no estarás interesado tú, pero pregúntale a otra gente. No, dice, pero el gobierno no está interesado en promover subsidios, ni apoyos, ni nada para la marina mercante. Él fue. Y entonces, pues no hay mucho que agregarle. Porque si el país no te apoya con costos preferenciales en combustibles, si no te da opciones, tarifas, por ser barco menor, portuario, tarifas menores, etcétera, pues, ¿cómo vas? Y luego lo que hicieron en el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio fue el golpe fatal, porque Estados Unidos se reservó 16 renglones. México, ningún renglón. Aquí vengan y hagan lo que quieran. Entonces, desde ahí nacimos, la marina mercante está muerta. Desde el Tratado de Libre Comercio, porque las reservas que hicieron ellos en ese primer tratado que nosotros debatíamos como estudiantes de una maestría, luego, oiga, no dice así va a funcionar bien porque ya entramos a la OSD y asumimos compromisos de libertad en todo lo que es tráfico marítimo. Adiós, Marina Mercante Mexicana.
Vaya, un tema triste que, bueno, desafortunadamente, y como lo dices, ¿no? Que ahorita está en boca de todos Ernesto Zedillo. Pues sí, Y él que habla de las bondades del Podapro, pero nosotros, los marinos mercantes, por ahí le vendió, decían el robaproa, ¿no? no, pero vendió los barcos de Pemex. Además, Sí. él le tocó traer unos economistas a Marina, a la Marina a manejar la flota petrolera y hacer desastre y medio. Y entonces se vendieron 4 o 5 barcos gaseros de Pemex a precio los que había comprado Díaz Serrano por los que lo metieron a la cárcel. Esos barcos se vendieron a costo de, pues costaron $70 millones. Se vendieron como en $12 millones. Entonces, a precio de remate al mercado internacional. Y bueno, pues mucho de eso se acabó. Pemex no quería nada con la Marina, nada. Así Hasta es la que, fecha. Paulina, si todas esas incertidumbres que se tienen en determinado momento, este hombre no hubiera actuado bajo esas condiciones, otro cantar sería en nuestro país ahorita. Pedillo fue el de Marina. todo. Sí, pues ahorita habla él y se le quiere lavar las manos hay muchos temas como ese. Tiene mucha oscuridad en su Hay camino. mucho que discutir con él. Por supuesto, por Y supuesto. Muchos intereses de por medio, ¿no? Como Sí, Y comentaba. no, muy pero- fuertes. Muy Pero eso que fuertes. hizo con la Marina fue el clavo, la cruz. Y el que está ahí en Manzanillo, que es dueño de unas terminales de graneles, ese fue el que puso el clavo, que luego ahora fue director Ay, de amigo. Marina. Tantos Bueno. temas tan interesantes que ya nos tenemos que poner de acuerdo para poder invitarte nuevamente para que nos platiques la historia de nuestro país y las circunstancias que han Pues cuando desfavorecido. gustes. Porque sí, algunos pueden juzgar, hacer, comentar que en la actualidad, que esto y esto, pero tiene su origen, tiene su problemática añeja en la cual, en este caso, bueno, qué bueno que lo saca a la luz en este momento este asunto del culpable, que pues, y de que no se habla en otros lugares, no hablan de otros asuntos en este momento de Ernesto Zedillo. Súmenle este que está para todos los que nos dedicamos a esta materia del comercio exterior. Tendrían que también estarlo resaltando, Paulina, para que le sumen un temazo más que no se está comentando en este momento. Doctor, de verdad, bien interesante su charla, bien interesante esta plática que tenemos. Siempre ha sido con este nivel sus participaciones. Tenemos pendientes el libro de Te la lo voy a última mandar edición, porque esa última realmente- edición. No, pero es que me vine yo a Monterrey y quedé que te iba a mandar 3 para allá. Ahora que regresa a Tampico, que los tengo allá, te los voy a mandar por ahí. Hay que presumirlo, y tenemos que tener la segunda plática de ese libro, de ese último libro que sacó, que la verdad me parece muy interesante, pero hay que leerlo para poder platicar con usted del tema. Y bueno, Sí, ahí está. Confianza en Amazon, nosotros se y pueden a comprar en ustedes por Amazon estar también. siempre En Amazon, atentos yo te lo a voy la a- información y sí, de acuerdo, acontecimientos de de acuerdo, comercio sí. exterior. En Amazon, denos los datos para la gente que esté interesada. Te lo mando, ¿cómo no? Te lo mando por ahí, ¿cómo no? No, los que quieran comprarlo en Amazon. Sí, pues tiene que entrar a lo que es a lo que es la página de Amazon Libros y ahí tú pones el buscar libro Marina Mercante, una larga y sinuosa travesía desde mi pueblo al mar y ahí va a salir todo. Y ahí se habla de eso, de esos temas escabrosos de los años 90, 80, todo un recuento, donde al final pues dejamos ahí unas ideas para que, pues posibles ideas, porque lo único que nos queda en la actualidad es mejorar la educación, para que estos jóvenes quizá puedan en un futuro hacer algo. Ya nosotros pues ya quedamos en cierta manera como una especie de pues, monumento viviente dándoles datos, No pues se nada más, transmitiénodles información para que no se olvide. Muy Como bien. Zedillo que anda ahí queriéndose promover ya No, hombre. como el adalid, el salvador de la patria. Qué bárbaro ese señor. Pero bueno, llegamos a la parte final, mi querido amigo, de verdad. Muy agradecido contigo. Paulina, no sé si te quieras despedir del doctor. Súper interesante el tema, Paco. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que fue una clase de historia completamente. Creo que fue bastante interesante y seguramente los radioescuchas se quedaron con ganas de más, Paco. Entonces, un buen No, pues contigo. cuando gustes, Paco, ya sabes, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. En verdad vamos a estar en contacto, pero sí me gustaría tener un poquito más de conocimiento de ese libro para que hablemos de esa historia. Te lo que voy es a tan mandar por ahí, importante. Paco. No se me fue la vez pasada te dije que lo iba a mandar. No te preocupes. Mándame la dirección. Con y mucho este, gusto, con mucho y gusto. te todo escribo. y te lo hago llegar pronto, no te Sí. preocupes. Y le interesa es porque venga dedicado, ¿eh? Es por Sí, eso. no, nada por más. supuesto, va Pero completo. Bueno, pues muy bien, Paulina. Vamos a despedirnos.
Claro que sí, Paco. Pues nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Hasta la próxima semana. Por supuesto, a Paulina Álvarez y Eduardo Chavero el siguiente jueves, pero a su servidor lo van a escuchar el siguiente martes. Doctor, un placer haber estado con usted. Hasta la próxima. Un abrazo, Paco. Nos vemos por ahí, Paulina. Hasta Gracias adiós. a todo nuestro público. Adiós. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. En MRK Consultores aportamos valor a tus operaciones de comercio exterior. MRK Consultores, patrocinador oficial.